Si estás aquí, es porque quieres aprender a invertir y entender el análisis fundamental. Es uno de los pasos más importantes para invertir informado y con criterio. El día de hoy te voy a explicar cómo hacerlo correctamente. Lo mejor de todo es que este método funciona en cualquier bolsa del mundo, no solo en la Bolsa Mexicana de Valores. La lógica es la misma. Las empresas publican su información financiera y nosotros aprendemos a leerla para descubrir si realmente vale la pena invertir en ellas. Claro, cada mercado tiene sus particularidades, pero la esencia es universal. Esto es Viernes de Bolsa y hoy aprenderás cómo realizar un análisis fundamental a una empresa que cotiza en bolsa, además de que te muestro el seguimiento a nuestro portafolio de inversión. Así que quédate conmigo porque en los próximos minutos vas a entender cómo piensan los verdaderos inversionistas. Así que comencemos. El análisis fundamental es la base de toda inversión inteligente. Consiste en evaluar una empresa y su acción en la bolsa, analizando su situación financiera, el modelo de negocio, el entorno económico en el que opera y sus perspectivas de crecimiento. En pocas palabras, sirve para entender qué tan sólida es una empresa y si su acción está subvalorada o sobrevalorada. Al final, todo se resume en una sola pregunta. ¿Esta acción está barata o cara comparada con su verdadero valor? Si el precio de mercado está por debajo de ese valor real, podrías estar frente a una buena oportunidad de compra, pero si el precio está por encima, quizás sea momento de vender o simplemente no entrar. Por eso es tan importante que aprendas a hacer tu propio análisis, en lugar de seguir ciegamente a gurús de redes sociales. Muchos de ellos solo buscan inflar el precio de una acción para luego vender y salir ganando, mientras los demás se quedan atrapados. Esto pasa mucho en el mundo cripto, pero también puede pasar aquí en el mercado de valores. El análisis fundamental puede dividirse en 3 niveles. Estos 3 niveles nos ayudan a entender una empresa desde lo más general hasta lo más específico. El primer nivel es el análisis macroeconómico. Aquí no miramos a una sola empresa, sino a la economía en su conjunto. Queremos entender en qué ambiente está operando el mercado. Por ejemplo, el crecimiento del PIB de México nos dice si la economía está avanzando o se está estancando. Si el PIB crece, significa que hay más consumo, más empleo y normalmente más ventas para las empresas. Por otro lado, tenemos a la inflación y las tasas de interés, las cuales las define el Banco de México y son claves porque determinan el costo del dinero. Cuando las tasas suben, pedir prestado es más caro, tanto para empresas como para consumidores, y eso puede frenar las inversiones o el gasto. Otro factor es el tipo de cambio peso-dólar. También influye. Una empresa que importa insumos o que exporta productos puede verse muy afectada o beneficiada según cómo se mueva el dólar. Y por último, la política fiscal y la estabilidad económica. Un país con finanzas públicas sanas y reglas claras genera confianza para invertir. Uno con incertidumbre o cambios constantes en las políticas económicas, no tanto. En resumen, si la economía va bien, las empresas suelen vender más, generar más utilidades y por lo tanto sus acciones tienden a subir. Pero si la economía se debilita, incluso las mejores empresas pueden resentirlo. Por eso, antes de analizar una empresa en particular, primero hay que mirar el contexto económico que la rodea. El segundo nivel del análisis fundamental es el análisis del sector o la industria. Aquí dejamos de ver la economía en general y empezamos a enfocar la lupa en el entorno donde compite la empresa, porque no es lo mismo invertir en una empresa tecnológica que en una minera, ni en una compañía energética que en una farmacéutica. Cada sector tiene sus propias reglas, riesgos y oportunidades. En este punto queremos responder preguntas como: ¿el sector está creciendo o decreciendo? Si la industria está en expansión, como la tecnológica, la energía renovable
o el comercio electrónico, las empresas que participan ahí tienen más espacio para crecer. En cambio, si el sector está en declive, aunque la empresa sea buena, su crecimiento puede verse limitado. Otra pregunta sería, ¿hay mucha competencia? Un mercado saturado puede presionar los precios y reducir las ganancias. Pero si hay pocos jugadores dominando el mercado, esas empresas pueden tener ventajas competitivas muy fuertes. Otra pregunta, ¿existen barreras de entrada? Esto significa qué tan fácil o difícil es que aparezcan nuevos competidores. Por ejemplo, sectores que requieren grandes inversiones o licencias especiales como el energético o el bancario. Tienen barreras altas, lo que protege a las empresas ya establecidas. Por último, está regulado por el gobierno. Algunas industrias como la banca, las telecomunicaciones o la salud están altamente reguladas. Esto puede dar estabilidad, pero también limitar la flexibilidad o imponer costos adicionales. Toda esta información nos ayuda a saber si la empresa está en un entorno favorable o desafiante. Ahora que ya conocemos el contexto económico y el sector en el que opera la empresa, es momento de enfocar nuestra atención en la empresa misma. Este es uno de los pasos más importantes, porque una empresa puede estar en un buen sector y en una buena economía o una economía favorable, pero si no es sólida o rentable, invertir en ella puede ser muy riesgoso. Para empezar, debemos revisar los estados financieros que las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a publicar. Estos reportes nos ofrecen información clave sobre la salud financiera de la empresa. El estado de resultados nos muestra si la empresa está generando ganancias a partir de sus ingresos, costos y gastos. Si vemos que las ventas crecen y que las utilidades son consistentes, eso es una señal positiva. Sin embargo, no basta solo con saber si gana dinero, también es necesario ver el balance general, donde conocemos qué activos tiene la empresa, cuánto debe y cuál es su valor contable. Una empresa con demasiada deuda puede enfrentar problemas incluso si sus ventas son altas. Finalmente, el estado de flujo de efectivo es fundamental porque nos indica si realmente entra dinero a la empresa. No es lo mismo tener utilidades en papel que generar efectivo real. Y sin efectivo no se pueden pagar deudas ni invertir para crecer. Después de entender los números básicos, nos interesa saber qué tan eficiente es la empresa. Aquí entran los márgenes y la rentabilidad. Queremos conocer qué porcentaje de ventas se convierte en ganancias, cuánto queda después de cubrir los gastos y cuál es la utilidad final. Los márgenes altos y estables nos hablan de empresas bien administradas y competitivas, mientras que márgenes bajos o en caída pueden ser una alerta de problemas internos o presiones externas. Otro aspecto fundamental es la deuda y la solvencia. Una deuda controlada puede ser una herramienta para crecer, pero si una empresa tiene mucha deuda y poco flujo de efectivo para cubrirla, esta es una situación riesgosa. Es importante analizar qué tan apalancada está la empresa y si puede cumplir con sus obligaciones sin poner en peligro su operación. Finalmente, debemos evaluar el crecimiento y las ventajas competitivas. No basta con que una empresa sea rentable hoy. Debe tener la capacidad de crecer y mantenerse fuerte en el futuro. Por eso, observamos si sus ingresos y utilidades aumentan consistentemente a lo largo del tiempo. También buscamos cuáles son las ventajas que la diferencian de sus competidores, como una marca reconocida, tecnología exclusiva o barreras que dificultan la entrada de nuevos jugadores. Estas ventajas hacen que las empresas sean más valiosas y resistentes a los cambios del mercado. Además, no podemos olvidar la calidad del equipo directivo, porque un buen liderazgo puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En resumen, el análisis de las empresas nos permite responder una pregunta clave.
¿Es esta una compañía sólida, rentable y con futuro? Si la respuesta es sí, sumamos esta información al análisis macroeconómico y del sector. Tendremos una base más sólida para tomar decisiones inteligentes de inversión. Lo mejor de todo es que no necesitas ser contador ni economista para empezar a aplicar el análisis fundamental. Solo necesitas curiosidad, constancia y saber dónde buscar la información correcta. Empieza paso a paso. Primero elige una empresa que conozcas o que te llame la atención. Puede ser Bimbo, Cemex, Banorte o American Móvil, empresas que actualmente tenemos en nuestro portafolio. Son empresas grandes, con mucha información disponible y fáciles de analizar para comenzar. Posteriormente, entra al sitio oficial de la Bolsa Mexicana de Valores en www.bmv.com.mx. Cada empresa que cotiza en la bolsa está obligada a publicar sus resultados cada 3 meses. Así podrás descargar sus estados financieros más recientes. Empieza leyendo el resumen ejecutivo. Ahí verás lo esencial, si las ventas aumentaron, si las utilidades crecieron, si hay más deuda o si la empresa enfrenta algún reto importante. Con solo leer esa parte ya tendrás una idea clara de cómo va el negocio. Después puedes comparar esos datos con los trimestres anteriores o con empresas del mismo sector. Por ejemplo, Banorte versus Santander México o Bimbo versus Grupo Lala. Esas comparaciones te ayudan a entender quién está creciendo más rápido o quién administra mejor sus recursos. Y si todavía no te sientes listo para analizar números, no pasa nada. Puedes empezar leyendo noticias financieras sobre esas empresas en medios como El Economista, Expansión o Yahoo Finanzas México. Ahí verás cómo influyen los factores como los tipos de cambio, las tasas de interés o las decisiones del gobierno en el desempeño de cada empresa. Lo importante es empezar aunque sea con lo básico. Cada reporte que leas, cada noticia que analices, te acercará a invertir con criterio y confianza, no solo con la intuición. Hasta aquí ya sabes analizar la economía, el sector y la empresa. Ahora viene la parte importante. Usar toda esa información para tomar decisiones de inversión más inteligentes. El análisis fundamental te ayuda a detectar oportunidades reales y también evitar riesgos. Por ejemplo, si descubres que una empresa está creciendo constantemente, genera buenas utilidades, tiene poca deuda y su acción todavía no está muy cara, podrías considerar comprar. La lógica es simple, el mercado, tarde o temprano, suele reconocer el verdadero valor de una empresa sólida. Y cuando eso ocurre, el precio de la acción tiende a subir. Por el contrario, si notas que una empresa tiene pérdidas frecuentes, deuda excesiva y problemas para crecer, probablemente no sea buena idea invertir ahí. Incluso si ya tienes acciones y detectas esos signos de deterioro, podrías pensar en vender antes de que el mercado castigue el precio. Entonces, aplicar el análisis fundamental es ver más allá del precio, es entender el porqué detrás de ese precio y actuar con datos, no en emociones ni en rumores. Hay algo que todo inversionista debe tener claro. El valor real de una empresa no depende de la bolsa donde cotiza, sino del negocio que hay detrás. Cuando haces un análisis fundamental, el objetivo no es mirar el precio de la acción, sino entender cuánto vale realmente esa empresa. Da igual si estás analizando Bimbo en México o Apple en Estados Unidos. En ambos casos vas a revisar las mismas cosas: ventas, utilidades, deuda, crecimiento y flujo de efectivo. Lo único que cambia es la moneda y las normas contables que usan para presentar la información. En México, las empresas reportan en pesos y siguen normas locales o internacionales. En Estados Unidos se usa el dólar y la norma es US GAAP. Pero el proceso y la lógica
y el objetivo son exactamente los mismos. Claro, también hay diferencias entre mercados. Las bolsas internacionales suelen tener más liquidez, más analistas y más herramientas de seguimiento, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores tiene menos cobertura, pero eso también puede representar más oportunidades para quienes saben buscar valor. El proceso fundamental siempre se repite. Entiendes la economía del país, analizas el sector donde opera la empresa, revisas sus estados financieros, calculas ratios básicos, comparas sus competidores y finalmente determinas si la acción está subvaluada o sobrevaluada. Por ejemplo, puedes aplicar el mismo método para estudiar Tesla en Estados Unidos o Cemex en México. En ambos casos mirarás sus ingresos, sus márgenes, su deuda y su flujo de efectivo. Solo cambian las fuentes de información y la moneda, pero el principio es idéntico: descubrir si el precio refleja el verdadero valor del negocio. Y si estás empezando, te sugiero que comiences con empresas que conozcas, aquellos cuyos productos o servicios usas todos los días. Puede ser Bimbo, Banorte o American Móvil en México, o Apple o Coca-Cola o Amazon en el extranjero. Incluso si inviertes en ETFs o fondos, el análisis fundamental sigue siendo útil, porque esos fondos se componen de empresas que también tienen fundamentos detrás. En pocas palabras, el análisis fundamental es un idioma universal del inversionista inteligente. Cuando lo aprendes, puedes invertir con criterio en cualquier parte del mundo. Antes de cerrar, veamos cómo va nuestro portafolio de inversión, porque aquí no solo hablamos de teoría, también aplicamos lo que aprendemos cada viernes. Si eres nuevo en el canal, déjame decirte que nuestro portafolio está compuesto por una mezcla de acciones individuales, fibras y ETFs, lo que nos da una diversificación sólida entre sectores y tipos de activos. En pantalla puedes observar la información. Esta semana realizamos una nueva inversión de 540 pesos aproximadamente, distribuidos de la siguiente manera: 4 unidades adicionales de Naftrac, lo cual refuerza nuestra posición en el mercado mexicano; 2 unidades adicionales de IBB Peso para aumentar nuestra exposición a las acciones internacionales. Con esta decisión seguimos aplicando una estrategia de aportación periódica que nos permite construir el portafolio poco a poco, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado. Además, al reforzar tanto el componente nacional como el internacional, mantenemos el equilibrio entre crecimiento y diversificación global. Durante la semana, algunas de nuestras posiciones han mostrado estabilidad, especialmente Bimbo y Banorte, mientras que las fibras siguen ofreciendo rendimientos atractivos por sus distribuciones periódicas. Por otro lado, American Móvil y Televisa han tenido movimientos más volátiles, pero dentro del rango normal del mercado. Lo importante es que seguimos construyendo el portafolio con visión a largo plazo, sin dejarnos llevar por las variaciones diarias. Recordemos que cada pequeña aportación suma y cada decisión se apoya del análisis fundamental que aprendimos aquí. Así que con esta inversión seguimos fortaleciendo nuestro portafolio paso a paso. Y si tú también estás construyendo el tuyo, recuerda, no se trata de cuánto inviertes, sino de hacerlo de forma constante y con criterio. Invertir no se trata de hacerlo todo perfecto desde el principio, sino de empezar, aprender y mejorar cada movimiento. Hoy vimos cómo aplicar el análisis fundamental y además cómo ese conocimiento se refleja en nuestro portafolio, donde cada semana tomamos decisiones reales, como las compras que hicimos de Naftrac e IBB Peso para seguir fortaleciendo nuestra estrategia. Y ese es el mensaje más importante. La constancia vale más que el momento perfecto. No necesitas grandes cantidades de dinero para empezar. Lo que necesitas es hacerlo con criterio. Empieza con 1 o 2 empresas que conozcas o con ETFs que te den diversificación desde el primer día. Concéntrate en lo esencial. ¿La empresa gana dinero? ¿Su deuda es razonable?
¿Está creciendo año con año? Con solo responder esas 3 preguntas ya estás aplicando el análisis fundamental. Y si además eres constante con tus aportaciones, como lo hacemos aquí cada semana, poco a poco estarás construyendo un portafolio sólido, diversificado y rentable. Con el tiempo podrás combinar este análisis con el análisis técnico para decidir los mejores momentos de compra o venta. Ambos enfoques se complementan. El análisis fundamental te dice qué vale la pena tener y el análisis técnico te ayuda a decidir cuándo hacerlo. Recuerda, invertir no es adivinar, es entender negocios y actuar con estrategia. Cada aporte, cada lectura y cada decisión te acerca más a convertirte en un verdadero inversionista. Así que sigue aprendiendo, invierte con cabeza y sobre todo, sé consciente. Nos vemos en el próximo Viernes de Bolsa aquí en tu canal La Bitácora de la Riqueza. Yo soy Carlos Corona y recuerda, solo necesitas dar el primer paso y si ese paso es informado, mucho mejor. Hasta la próxima.